Nomás te quería avisar que ya me iba. ¿En dónde andas? Yo llegando a la escuela cerca de la casa de Sergio para usar la track. Ándale, pues, dale duro, papá. Chao, ¿cuándo no le doy? Te quiero ver muerto, Chao, en sentido figurado. hoy me toca pierna. Porque ayer su esposa nos prohibió hacer las rueditas hasta la próxima semana. ¿Ah, sí? ¿Cómo anda? Sí. ¿Está serio en la foto esa? Buenos días a todos. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Estoy abriendo aquí el Zoom para que empiecen a entrar. Sí, Te ahí voy hice, repitiendo. eres una co-host. Sí, Suena medio gacho, pero eres co-host. co-host. Voy admitiendo, no se preocupen. Entonces, voy por un café y regreso. Vaya, vaya, tranquilo. Hola, Cele, ¿cómo estáis? Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. A ver, de cara que estoy haciendo mis ejercicios de kinesiología en la tienda. ¿Cómo va Contenta todo de por acá? verlos. ¿Cómo están ustedes en Chile? Estamos con el servicio colapsado. Sí, está todo muy duro. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Y allá cómo están? Aquí hemos vuelto a la cuarentena, por lo menos en mi ciudad. ¿Ya? Nos han regresado a una fase anterior como para poder mantenernos nuevamente en cuarentena, porque han aumentado los casos más de lo que deseaban, creo que los infectólogos, así que bueno, eso es lo que se ha tratado. La gente igual sale a la calle con barbijos. Hay que tratar de cuidarse, me parece, que es lo más importante. Cuidarse uno y cuidar al otro. Sí, es. Día 6 del 4, pasa. Sácalo y si quieres lo puedes guardar unos días y ve cómo te va. Lo otro que puedes hacer es cuando te sientas muy hinchada,
¿Por qué no tengo audio, carajo, la puta madre? Ok, muy buenos días a todos. Celeste, ¿empezamos? Hola doctor, buen día, ¿cómo está? Sí, 62 participantes por ahora, pero bueno, ahí se van sumando y vamos a ir admitiendo. Hoy teníamos una presentación de la doctora Gabriela Carro para empezar, que es de Uruguay. Gaby, te abro el audio. Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien, las preguntas las vamos a hacer como todos los miércoles a través del chat y luego vamos a abrir la participación de todos los que quieran opinar o compartir. Y les pedimos que los micrófonos estén silenciados, así no interrumpimos a la Yo voy tratando de silenciar algunos. Ven, Gaby, ¿cómo estás? A ver si puedo compartir la pantalla en la mía, me da el silencio. Sí, la de la cédula, mi amor. Ahí voy. Por favor. Gaby, todo tuyo. Bienvenida. ¿Me escuchan ahí? Sí, Muy bien, Gaby, ahí muy está bien. abierto el audio. Bien. ¿Y la pantalla se ve bien? Se ve perfecta. Bien. Bueno, voy a comentar un caso de un paciente que en realidad estamos viviéndolo actualmente, ya hace tiempo, pero ahora actualmente volvió a nosotros. Es un paciente de sexo masculino de 11 años, que es procedente del interior del país, más o menos 250 kilómetros de donde nosotros trabajamos, que a las 40 horas de vida presentó una expulsión de mecoño tardía, que fue con estímulo, y ahí, como parte de cómo nosotros manejamos a los pacientes que expulsan tardío el mecoño, empezamos a hacer un nursing hasta poder realizarle una biopsia rectal y descartar Hirschsprung o confirmarlo. A los 22 días de vida se hizo esta biopsia, que fue por aspiración, y nos confirmó ausencia de células ganglionares. Este paciente, en esta instancia, a los 22 días, fue algo ambulatorio, fue al hospital, se hizo la biopsia, y luego siguió con el nursing en la casa, hasta esperar el resultado. A los 5 meses el paciente ingresa de vuelta a nuestro hospital con una colitis grave, en el cual requiere una ileostomía. En esa cirugía se hizo mediante una laparotomía por una incisión transversa. Se tomaron muestras del recto sigmoides, del colon izquierdo, del colon transverso a izquierda y a derecha, y del colon ascendente. Y en el resultado diferido fue que no tenía células ganglionares en ninguna de esas muestras y con troncos nerviosos hipertrofiados. En ese momento, como les dije, que el paciente quedó con una ileostomía. Al año de vida, esto fue en el 2009, se realizó la cirugía del descenso con una colectomía total y se mantuvo esa ileostomía. La anatomía patológica de esa pieza confirmó que todo ese sector resecado de la colectomía presentaba enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, y en el momento ese el paciente luego se fue de alta y tuvo una buena evolución. A los 8 años de vida, o sea, en el 2016, ingresa de coordinación para reconstruir el tránsito, o sea, que hacer el cierre de la ileostomía, que también transcurre sin incidentes, y 4 meses después, en mayo,
reingresa por episodios de distensión, vómitos que después en la evolución fueron biliosos y abundantes cólicos. En ese momento se realizó un esófago gastroduodeno, en realidad un estudio del tránsito todo desde el esófago hasta la expulsión por el ano, y no se identificaron ninguna zona de ni estenosis ni adherencias que hubieran sido planteables dado el abordaje abdominal. Y dentro del resto del examen lo que se hizo fue un tacto rectal, y ahí se identificó una estenosis a nivel de la anastomosis iliorectal, y se comenzaron a hacer dilataciones bajo anestesia. Nosotros, como protocolo a todos los pacientes operados de enfermedad de Hirschsprung, realizamos dilataciones posoperatorias, seguimos el protocolo similar al de las malformaciones anorrectales, ¿no? O sea, este paciente luego de operado al año de vida lo cumplió, pero bueno, ahora luego después de la reconstrucción del tránsito fue que se manifestó o que se manifestó hacia nosotros esta estenosis. El paciente en el transcurso entre el 2016 y el 2019 tuvo como un alejamiento de nosotros, tenía un control muy irregular, como dije, vive a varios kilómetros de nuestro centro. Omití decir que como antecedente familiar tenía una hermanita también con una enfermedad de Hirschsprung total, que falleció en ese momento por una colitis grave, y ahí tuvimos ¿Se escucha bien? Sí. Bien. En ese momento tuvimos un alejamiento de la familia con nosotros, no tuvimos, faltaron a muchos controles, por eso también pasó tanto tiempo entre una cosa y otra. En el 2019 el paciente se acerca de vuelta a nosotros, sobre todo insistiendo con la pediatra de su lugar de origen para que lo traiga a control, dado que el paciente seguía con esos episodios recurrentes de distensión, de cólicos y de vómitos. En el 2019 nosotros lo llevamos a bloque quirúrgico para hacerle un examen bajo anestesia, y ahí evidenciamos que esta estenosis, que es una estenosis que si bien es bastante severa en el sentido de que nos permite solo introducir el pulpejo del dedo índice, es fácilmente dilatable y podemos llegar a una bujía bastante gruesa, ¿no? Pero bueno, esta estenosis se encontraba a menos o a 1 centímetro o menos aproximadamente de la línea pectinia, lo cual nosotros en ese momento lo discutimos como servicio, que realizar una resección de esa estenosis nos iba a generar que el paciente quede con una incontinencia. Entonces lo seguimos manejando por un tiempo con dilataciones semanales, con bujías. El paciente no nos permite hacer ningún tipo ni de examen ni de dilatación despierto, no permite ni el examen rectal, entonces cada vez que teníamos que hacer esta dilatación lo teníamos que llevar a bloque quirúrgico. En el medio también le realizamos tratamientos con metronidazol como de contaminación intestinal, dada la gran distensión que presentaba, pero bueno, con este tratamiento el resultado es que lo dilatamos, baja la distensión momentáneamente, podemos dilatarlo hasta una bujía de 18, pero luego a la semana vuelve a la situación original. Empieza con una distensión, se evidencia, que ahora les voy a mostrar una reptación, o sea, movimientos intestinales visibles a distancia, con ruido, y el paciente presenta deposiciones explosivas que a veces la mamá nos cuenta que le pasa que cuando el niño se duerme de noche, amanece con toda la cama llena de materia fecal, o sea que ahí es que baja la distensión y después luego se vuelve a reproducir. Este es un video, a ver si lo pueden ver, nosotros lo llevamos a anestesia. No quiero que se escuche el volumen, pero no sé cómo hacerlo. Si pueden ver el video, el paciente dormido, cuando el anestesista lo relaja, ya produce toda la salida de esa materia líquida, sin nosotros haberle hecho ninguna dilatación hasta ahora, ahí. No sé si se puede ver bien. Sí. Ahí sí se ve intentamos mostrar... ¿Cómo? Se ve bien. Bien. Intentamos mostrar la estenosis, que está muy cercana a la línea pectinia. Y bueno, este es el momento actual, el paciente ahora justo lo teníamos ingresado en el hospital con una gran distensión, importantes cólicos que al niño
es un niño que, dado toda su situación familiar, creemos que el antecedente de la hermana es muy importante en toda su psicología. Casi no va a la escuela por los dolores, por la distensión, porque le da vergüenza, la reptación genera todo un ruido intestinal y él está totalmente como aislado de todo lo que es amigos, escuela. Y bueno, y si va a la escuela, que intentamos mucho con tratamiento con psicóloga que vaya, va de pañales, a veces presenta esas deposiciones que se ensucia todo, porque además la materia es muy líquida. Y bueno, este es el abdomen del niño. En este episodio no estaba tan distendido, pero crean que llega a estar muy distendido. Acá les quiero mostrar un videito que justo él no nos aceptaba mandar, pero nos mandó, de cómo se ven los movimientos intestinales cuando él está más distendido. Y esto acompañado de mucho dolor también. No sé si se llegó a ver. Sí, sí se ve, perfecto. Bien, estas serían las radiografías que... Y bueno, nosotros estuvimos discutiendo entre nosotros y bueno, nos parece que una de las posibilidades sería la ileostomía definitiva, ya que poder arreglar esa estenosis generaría en él una incontinencia, pero queríamos discutirlo a ver qué les parecía. Bueno, muy bien. Gabriela, muchas gracias por tu honestidad. Muchas gracias por tu valentía en presentar este caso tan problemático de un paciente con aganglionosis total. ¿Tú tienes información de qué tipo de descenso le hicieron? Le hicieron un descenso, un Swenson, le hicieron sin manguito. Bien. Un Swenson. ¿El paciente le hicieron algún tipo de reservorio o de algún parche? No, sin reservorio. Ok, entonces un descenso derecho, straight, sin reservorio y sin nada. Esa estenosis que estás mostrándonos en la fotografía, desafortunadamente no se ve muy clara, pero obvio que te creemos. Esa estenosis ha sido dilatable solo bajo anestesia y el paciente no ha continuado dilataciones en casa. Él no nos permite, en el estado, o sea, despierto, no nos permite ni siquiera examinarle toda la región perianal. Intentamos mucho, porque la dilatación, la estenosis, perdón, cuando uno la va a examinar es bastante severa en el sentido que parece muy cerrada, pero uno empieza a dilatarlo con bujías cuando él está dormido, y fácilmente llegamos a una bujía, ayer lo dilatamos y llegamos a una bujía 18 en pocos minutos, o sea que es fácilmente dilatable, y nosotros le insistimos a él que una de las maneras de tratar de evitar de que él tenga estos episodios es que él se pueda tanto o dilatar o pasar una sondita para poder evacuar esa materia. Él no hace absolutamente, lo hemos intentado de 1000 maneras y no hay forma. Okay, una vez Gaby. sola él intentó y lo dejó, no pudo seguir. Entonces, por eso es que también nos genera esa dificultad, porque él no colabora absolutamente nada y tenemos que dormirlo para hacer todo esto. Una pregunta, Gaby, para repasar una sola cosa. ¿Qué edad tiene actualmente el paciente? Ahora tiene 11. 11 años. Bien. En las preguntas en el chat ha surgido una pregunta si la biopsia de la ileostomía, o sea, del segmento descendido, es normal. Se tiene que ser esto. Sí. Bien. Sí, aunque la biopsia hubiera salido con hipertrofia de troncos y células ganglionares y que la gente piense que es zona de transición, o aunque la biopsia hubiera salido agangliónica, aunque la biopsia hubiera salido como haya salido, el problema principal de este paciente es una obstrucción mecánica secundaria a la estenosis. El dilatar los pacientes bajo anestesia nos permite a nosotros como cirujanos de manera libre y soberana meter un dilatador Hegar desde el 1 hasta el número 150.
y creemos que con eso vamos a resolver el problema. Cada vez que nosotros metemos al paciente a quirófano a hacerle dilataciones cada semana, cada 2 semanas, 2 veces a la semana, bajo anestesia, en el periodo entre que el paciente no se está haciendo las dilataciones, esas cicatrices que nosotros estamos rompiendo van a generar un proceso otra vez de cicatrización con mayor fibrosis y mayor fibrosis. Entonces, estarlo dilatando, Gaby, de esa manera, a veces no es lo más recomendable. Lo que nosotros hacemos es, ok, tenemos una estenosis, lo metemos al quirófano, vemos si es franqueable con dilataciones, es decir, podemos pasar los dilatadores de Hegar, hacemos un tacto, no hay tanta fibrosis, y entonces seguimos las dilataciones 2, 3 veces por día, ¿verdad? Claro, en esta situación de este paciente tan difícil por la edad, que no permite hacerle las dilataciones, su calidad de vida, así como nos lo presentas, con una gran obstrucción, con una gran dilatación de las asas intestinales, esa peristalsis visible en el abdomen, lo va a llevar un día a estar peor y peor y peor, y más dilatación va a tener más problemas de motilidad. Aquí hay opciones que veo yo. Una es tratar a este paciente junto con un grupo o gente que pueda tratar al paciente desde el punto de vista psicológico, que le den un tratamiento psicológico. Nosotros acá tenemos en el centro siempre a la psicóloga al lado, porque a veces hasta para los enemas no se dejan, pero las psicólogas que trabajan con nosotros pues son expertas en eso. Y bueno, al día de hoy nadie se ha resistido a los enemas ni a las dilataciones. También es muy importante trabajar con los papás en equipo, junto con la psicóloga, porque a veces los papás, con tal de no dañar al niño, con tal de no lastimarlo, deciden no hacer las dilataciones, y ellos mismos a veces son los que le infunden el miedo al paciente en casa. Eso lo hemos encontrado. Los papás cuando están en la clínica dicen, no, sí, él no se deja, nosotros queremos hacerle las dilataciones, yo se las voy a hacer. Y ya cuando llegan a casa, los papás me dicen, a ver, voy a tratar de no lastimarte, yo sé que te va a doler, yo sé que esto es muy importante, pero si te duele, pues no lo hacemos. Es decir, dan una doble cara a los papás. Eso ya lo han detectado las trabajadoras sociales y las psicólogas. Si esto les permite progresar con las dilataciones, está bien. Creo que sería una ruta de escape y de ayuda al niño. La otra es determinar qué tanto ustedes tienen de canal anal normal hasta el sitio de la estenosis para hacerle una reoperación. Si tienen suficiente recto que dejaron de la anastomosis para hacer una reoperación, entonces ustedes tendrían que plantearse la posibilidad de hacer una ileostomía temporal, mejorar al paciente y planear una bonita cirugía que les permita prolapsar bien ese segmento distal para visualizar el canal anal y hacer una anastomosis respetando el canal anal, es decir, sin dejar al paciente incontinente. Porque si ustedes hacen una reoperación tratando de corregir la estenosis en un niño que no tiene colon y lo dejan incontinente fecal, es la catástrofe más grande que hay en el mundo. Y eso no lo vamos a permitir ni lo vamos a sugerir. Entonces, una reoperación en estos pacientes tiene que ser una reoperación basada en la anatomía residual del paciente, y si tenemos tejido rectal residual para poder volver a hacer una nueva anastomosis, siempre con una ileostomía antes del descenso. La tercera opción, que es la última, es hacer una ileostomía, ¿verdad? Que pudiera ser definitiva en el momento en el que no pensamos seguir ni las dilataciones ni hacer un descenso, y si el niño a los 12 años, 13 años, con ayuda de un buen psicólogo, de un buen grupo de terapia, y él convencido de reintentar las dilataciones,
bueno, pues se pueden volver a iniciar las dilataciones ya con la ileostomía, ya en casa, ya con el niño bien comido, bien nutrido, y entonces intentar reconectarlo. Pero pienso yo que esas serían las opciones. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, Celeste. Sí, hay varias preguntas que vamos a repasar. Ahí preguntan si asumimos que la causa es mecánica sobre la estenosis que tiene el paciente, ¿cómo es que dormido, cuando se relaja, tiene evacuaciones? Ah, esa es una pregunta muy buena. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De Santiago del Estero, bien. Ahí debe haber gente muy inteligente, Sí. seguro. Obviamente, cuando nosotros tenemos un paciente despierto que tiene una estenosis, no está cerrado, no tiene una atresia adquirida, por llamarle de alguna manera. Él tiene un orificio por donde puede pasar poco de gas o materia fecal. El paciente además tiene una cosa que se llama esfínteres anales, que están hechos de músculo esquelético y que nosotros contraemos de manera voluntaria. Cuando a nosotros, a cualquiera de ustedes, si tienen gas o tienen materia fecal en el recto, aunque no tengan Hirschsprung, los meten a un quirófano y los someten a una anestesia profunda, todos sus músculos esqueléticos se van a relajar al 100%. Y dentro de esos músculos están el esfínter anal externo, las fibras sagitales, las fibras parasagitales, etc. Y ustedes se van a cagar o a pedorrear en el quirófano aunque no tengan Hirschsprung. Ahora, si este niño, además que sabemos que no tiene colon, que tiene en el ilion un contenido fecal muy líquido, ¿verdad? Con una pequeña relajación del músculo esquelético bajo anestesia general, de manera espontánea, las contracciones que vemos tan fuertes que él está haciendo, porque esas son involuntarias, el intestino delgado está contrayendo de manera involuntaria y nos está diciendo, no puedo, necesito contraerme, necesito moverme, le relajan el esfínter externo y ¡puf! El paciente empieza a tener deposiciones de manera, vamos a decir, no espontánea ni voluntaria, ¿verdad? Sino de manera ayudadita con la anestesia del paciente. Por eso se explican esas evacuaciones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, después, bueno, han planteado la posibilidad, Carla Santos ha hablado de hacerle una estricturoplastia, un miculis. Varios han planteado lo mismo sobre la estricturoplastia o una miotomía lateral. ¿Qué opina usted? Cualquier procedimiento que se haga ahí tiene que tener una base anatómica. ¿Es posible? Claro que es posible hacer una plastía de la estenosis, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tan estenótico está? ¿Qué tan fibrótico está? ¿Y qué tan cerca de la línea pectínea está? Si no está cerca de la línea pectínea, yo soy también, es otra buena opción, es otra posibilidad que Gaby puede intentar hacer en ese momento, meter al paciente a quirófano, anestesia general, y hacer una plastía de miculix de esa estenosis, con la idea de hacer un poco más grande el orificio estenótico, ¿verdad? Las garantías de que eso vaya a funcionar, pues no hay garantía, pero se puede intentar y es una buena opción. Bien. Otra cosa que han consultado, bueno, Edgar de Colombia, de Cali, nos dice la posibilidad de inyectarle esteroides o mitomicina a esa estenosis, como en las del esófago. ¿Qué opina? Yo he visto muchos cirujanos aquí, hay publicaciones que les ponen mitomicina, inclusive bleomicina también, junto con corticosteroides a estenosis, ¿verdad? No nada más del recto, sino en otros segmentos del tubo digestivo.
En los pacientes con Hirschsprung que han sido ya descendidos, dilatados, bajo anestesia severamente, múltiples veces, intentar hacer algo por la fibrosis es válido. O sea, yo no digo que no lo hagan, pero yo pienso que no va a resolver el problema. Yo nunca he visto un niño que tenga una estenosis como la que nos hace favor de presentar Gabriela, y que con inyecciones de mitomicina o de bleomicina se resuelve el problema. Tampoco he visto informes en la literatura de estenosis como estas que digan, le pusimos mitomicina, bleomicina, lo que sea, y el paciente se resolvió. ¿Pueden intentarlo? Inténtenlo. Todo lo que pueda ayudar al paciente es bueno. El doctor Duque de Guadalajara nos consulta, digamos, si hay posibilidad de asociarlo a un factor o un antecedente, como por ejemplo la alergia a la proteína de leche de vaca. Definitivamente no. Cicatrización. Definitivamente no. Esto no tiene relación con eso. Aquí yo quiero decirles que en el mundo ahora hay una tendencia por algunos grupos de hacer cirugía colorectal, ya sea una malformación anorectal, desde una fístula perineal hasta una cloaca, de hacer enfermedad de Hirschsprung, no importa si es transanal o si es laparoscópico asistido o si es abierto, y no dilatar a los pacientes. Van a empezar a aparecer cada vez más publicaciones, protocolos, donde sugieren que no es necesario dilatar a los pacientes. Yo quiero decirles lo siguiente, dos cosas para reflexionar. La primera, nosotros de manera conservadora, yo de manera muy conservadora, siempre dilato a mis pacientes. Nunca he tenido un paciente que haya tenido estenosis. Hemos tenido pacientes que han sido llevados al protocolo de las no dilataciones por los grupos, por cirujanos que han decidido llegar a tomar la decisión de no dilatar a estos pacientes, y después de semanas, meses o años, los pacientes regresan con estenosis que son infranqueables, que no se pueden recuperar. Algunas de ellas sí se pueden recuperar con dilataciones. Entonces, esos protocolos liberales, no traumáticos para los niños, o como le quieran llamar, de no hacerles dilataciones, pueden ser efectivos en un grupo de pacientes, pero en otro grupo no sabemos por qué están desarrollando la estenosis, seguramente porque no fueron dilatados. Entonces, sí hemos visto estenosis en el grupo de pacientes no dilatados, porque nos llegan a nosotros, pero no hemos visto estenosis en descensos bien hechos con buenas dilataciones. Yo nomás se los dejo como una información general. La cuelga hacia a la posibilidad, ¿no? Porque exacto, cada quien hace lo que quiera. Si lo quieren dilatar, dilátenlo. Si no lo quieren dilatar, no lo dilaten. Pero después vemos qué pasa. Después tienen que ser honestos y presentarnos sus resultados. Sí, porque ahí el doctor Porfirio Rivera de Perú nos dice que si ha cumplido el esquema de dilataciones, ¿por qué cree que tiene estenosis el paciente? Yo no sé si cumplió el esquema de dilataciones. Tendríamos que preguntarle a los cirujanos que operaron al paciente. Gaby no operó a este paciente. La doctora Gaby Carro no operó a este paciente. Y no tenemos antecedente de si esto fue o no una situación por dilataciones o no. Bien, perfecto. Ahí la doctora Carla Santos nos agrega que a veces el segmento no está bien irrigado, con buena irrigación arterial, y esa también puede ser una causa de que la estenosis se produzca. Claro, siempre que bajen un cadáver a la anastomosis, o que bajen un intestino estrangulado, morado, que no sangra y perfundido, la posibilidad de que desarrollen estenosis pues es altísima. Se tienen que hacer anastomosis de tejido vivo con tejido vivo. Bien.
Ahí ha habido una pregunta de un doctor Paul, que puede ser Paul Puglia. ¿Cuántos centímetros al margen anal podrían ser seguros para una recirugía? Y ahí el doctor Alejandro Ruiz también en los comentarios del chat que la ileostomía temporal es si es que se va a reoperar el paciente. Bueno, el margen que debemos de tener, yo no quiero decirles un número, porque cada quien opera diferente. Pero si yo tengo el canal anal completo del paciente, y además yo tengo una cintilla rectal, una circunferencia rectal, que tenga por lo menos unos 5 milímetros, idealmente 1 centímetro, yo le ofrezco una reoperación al paciente, siempre sin garantías, obviamente. Y porque yo sé que puedo empezar mi disección perfectamente arriba de esa zona, preservando el canal anal. Cuando la anastomosis la hacen muy cerca del canal anal y hay nada o 1 milímetro, simplemente al poner los puntos de tracción o al tratar de hacer la incisión, ya nos vamos a llevar allí 1 milímetro de canal anal. Y luego cuando vamos a hacer la anastomosis, pues tenemos que dañar necesariamente el canal anal. Entonces, ahí tenemos que hablar con los papás y darles esas opciones. Entonces, contestando la pregunta, si ustedes tienen con seguridad más de 5 milímetros, podrían hacerlo. Si tienen 1 centímetro, excelente. Si tienen 1,5 centímetros, ideal. Bien. Entonces, en el caso este de Gabriela, podría colocarse mejor, colocar un Lone Star, evidenciar mejor la zona de estenosis, mejor la zona de la anastomosis, y entonces en ese caso tomar una conducta. ¿Es así? Ya. Sí, de acuerdo. Perfecto. Bueno, si no hay mucho más para el caso este, vamos a pasar a otro caso de Tucumán. Hay una pregunta del doctor Iván Alcolado. Ah, bien. Chile, que ¿Qué? dice, Muy buena. solo por docencia, ¿qué técnica quirúrgica hubiese o se debe realizar en estos casos? Bueno, como es un paciente con aganglionosis total, me voy a Tiene permitir... Swenson previo. ¿Mandé? Tiene Swenson previo. Sí, lo que quiero es que Gaby deje de compartir la pantalla. Ahí la sacamos, ahí dejamos de compartir. Bien, perfecto. Ah, ok, muy bien. De acuerdo, María. María escribe un poco lo que ha estado diciendo el doctor Luis. ¿Qué es lo que dijo para que sepan todos? Porque... Bueno, perdón, pensé que lo podían leer. Yo creo, dice María, la doctora María Sornosa, que es importante hacer una ileostomía en el paciente protectora y si es posible reoperarlo para quitarle la estenosis y hacer un nuevo descenso. El niño sepa que es importante que el niño sepa que probablemente después de la cirugía necesite dilataciones posoperatorias e irrigaciones. Que eso en parte la psicóloga debería poder colaborar. También ha habido en el chat, han hablado de rehabilitación coloproctológica, que es como lo más importante también, bueno, un poco de lo que estábamos conversando. Bien. Déjame ver si puedo compartir rápido unas imágenes. Sí, doctor. ¿Se ve esto? Sí. Ok, miren, esto es de otra plática de aganglionosis total. Entonces, ustedes tienen un niño que tiene 2 semanas de vida con aganglionosis total de colon. ¿Se puede realizar un descenso primario? Sí, sí se puede realizar un descenso primario. Hay grupos que han hecho descensos primarios en pacientes menores de 1 mes de vida con aganglionosis total. Y eso lo único que demuestra que es la factibilidad de poder hacer la colectomía y el descenso ileal en un bebé que tenga 15 días de vida. La pregunta es, ¿se debe hacer o se puede hacer? Yo creo que se puede hacer, pero no se debe de hacer.
Entonces, nosotros lo que recomendamos es hacer una ileostomía. Para contestar un poco más amplio la pregunta del doctor Alcolado. ¿Cuáles son las opciones de un descenso en un paciente con la ganglionosis total? Se los voy a presentar. ¿Cuál es el tiempo para realizar la reparación definitiva en un paciente que tiene ganglionosis total y que se decidió hacerle una ileostomía? Este es el paciente típico que tiene ganglionosis total con una zona de transición en el ilion. Nosotros lo que recomendamos es hacer una ileostomía de manera inicial. Nunca hacemos descensos primarios en pacientes con ganglionosis total. No hagan eso, por favor. Las técnicas para operar a los pacientes con ganglionosis total son muchas. La primera que se publicó fue por Sandegard, en donde él quitó el colon y le hizo un descenso ilial, en inglés se dice straight, ilial pull-through. Straight quiere decir que se lo hicieron sin detenerse, hacerle un reservorio en J, en X, en W, en lo que sea, o ponerle un parche de colon derecho, izquierdo, isoperistáltico, antiperistáltico, con válvula o sin válvula. Eso que se refiere a cuando oigan ustedes straight pull through, quiere decir que no hicieron ningún parche ni ninguna, ¿cómo se llama? Ningún reservorio. Reservorio. Sandegard, los pacientes que fueron operados por Sandegard y los pacientes que fueron operados con la técnica de Sandegard, todos fueron operados siguiendo la misma rutina que hacía Swenson. Es decir, colostomía al nacer y ileostomía al nacer. Descenso a los 6 meses, descenso a los 6 meses. Entonces, si ustedes hacen un descenso a los 6 meses en un niño con la ganglionosis total, va a tener 60 evacuaciones más 20 pipís, son 80 veces que va a estar expuesto el periné a quemadura. Y entonces van a tener las peores dermatitis de contacto y quemaduras del periné del mundo. Entonces, como estos pacientes tan pequeños siguen tomando leche y siguen tomando sus alimentos, no se les puede dejar de comer, pensaron que esto era porque los niños tenían diarrea. Y entonces aparecieron parches de colon derecho, parches de colon izquierdo, con válvula, sin válvula, isoperistálticos, antiperistálticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¡pum!, aparecieron un montón de técnicas, de Martin extendido, el Kimura, el Sylvain Volley, el de Stringer, el de Sauer y muchos más. Todos esos intentan hacer parches de distintas maneras, ¿no? Todo esto es lo que nosotros como cirujanos queremos ayudar al paciente. Obviamente no lo hacen para perjudicar, pero ninguno de estos parches funciona. Porque al tener ustedes un parche de colon derecho, izquierdo, peristáltico, isoperistáltico, antiperistáltico, como sea, lo que están haciendo es tener un segmento de intestino grueso con un intestino delgado que no son compatibles y que no van a tener una peristalsis propulsiva. Va a ser una zona de estasis, de hipomotilidad, de obstrucción. Y entonces eso va a llevar al paciente a mayores problemas. Curiosamente, en una encuesta que hizo en 1979 en los Estados Unidos a todos los cirujanos pediatras, les preguntaron que cuál era la técnica que ellos utilizaban, ¿verdad? Pensando en que se hacían técnicas con parche de Duhamel, de Martin o no. Y la mayoría contestó que no, que ellos ya no hacían el Sten Martin, ¿verdad? Y entonces aparece Kimura, tarara. Hoy en día, lo que nosotros recomendamos es hacer una ileostomía, después llevar al paciente al quirófano, hacerle una colectomía total y un descenso ileal, con Swenson, con Suave o con Duhamel, con lo que a ustedes les salga perfecto, lo que ustedes manejen de manera ideal. ¿Cuándo? Cuando el niño tenga un control urinario perfecto, es decir, el niño tiene su bolsa de ileostomía, ¿verdad? Aquí tiene la ileostomía, ¿verdad? Y el niño tiene su calzón
seco, y el niño o la niña, porque es más común en niñas, le dice a la mamá, mamá, quiero ir al baño, la niña va al baño, hace su pipí, se pone su calzón y no está mojada de pipí. Es decir, que cuando nosotros hagamos el descenso, esa niña no tiene por qué hacer pipí en el pañal. Y eso se cumple entre los 3 y los 4 meses. Ahí empiezan los problemas. Una vez que tiene control urinario y una vez que hacemos el descenso, entonces empiezan los problemas, porque esos pacientes tienen que ser seguidos de manera obsesiva los siguientes días, semanas o meses, porque muchos de ellos van a requerir manejo de esa hipermotilidad que tiene el colon, o esa ilion, quiero decir, que es mucho más rápido que el colon. O bien, si el paciente está bien operado, ese segmento que dejamos de canal anal y ese centímetro de recto que dejamos, como ya hemos dicho 1000 veces, está enfermo y puede tener una zona de mayor presión que no permita que el ilion vacíe de manera continua o completa cada 6 horas, cada 4 horas, y el niño va a empezar a tener lo que nosotros llamamos la ileitis obstructiva, que es lo mismo que tener el colon obstruido. Entonces va a necesitar también irrigación. Y dejo de compartir pantalla para que nos digas lo que sigue. Muy bien, bueno, ahí creo que responde de esta manera con esta parte de la charla lo que han preguntado, qué edad hace usted la anastomosis y qué técnica sugiere. Otra pregunta que ha surgido es ¿cuánto tiempo se mantienen las dilataciones? Las dilataciones, nosotros seguimos el programa igual a las malformaciones anorrectales a cumplir 6 meses. Perfecto. Bueno, y ha surgido una pregunta, ¿qué opinamos de tener en la reintervención un abordaje sagital posterior para resecar la zona estenótica? La experiencia del sagital posterior en los niños con enfermedad de Hirschsprung es malísima, malísima. Los pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung, cuando ustedes abren por sagital posterior y reparan la estenosis y demás, y vuelven a cerrar la herida del sagital posterior, la zona de abajo que tiene mayor presión por lo que está enfermo el canal anal, en muchos pacientes hace que empiecen a tener fístulas a través de la herida del sagital posterior. Entonces, un cirujano que estuvo en Nueva York un año con Alberto Peña, regresó a Europa y empezó a hacer sagitales posteriores para la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, mucha gente pensó que esa era una buena opción y entonces empezaron a aparecer todas las complicaciones y obviamente la mayoría de las complicaciones están relacionadas con las fístulas que hacen enterocutáneas a través del sagital posterior. Bueno, no hay ningún comentario más con respecto a esto, ¿no? Gaby, esperamos haberte ayudado un poco con lo que hemos conversado. Bueno, José Salsamendi, también de Uruguay, nos va a compartir ahora otro caso. Te doy audio, José, bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Bien. Todo bien, José. Adelante. Sí, yo voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Estamos? Ya un segundito. Sí, sí. Y... ¿Ahí se ve la pantalla? No, perdón. Ahí, ahora. Ahora sí. Perfecto. Ahí está, vamos adelante. Perfecto. Que no... Ahora sí. Bueno, este es un caso que estamos también en seguimiento del hospital, lo estamos viviendo también actualmente. Por las dudas, yo trabajo también con Gabriela Carro en el hospital, así que compartimos los pacientes. Bueno, es una adolescente de 13 años que como antecedentes personales tuvo un parto por cesárea de urgencia que requirió que estuviera 27 días en CTI. Tuvo una expulsión de meconio en las primeras 24 o 48 horas
La madre en realidad no tiene muy claro el episodio en ese momento porque enseguida se llevaron a la niña a CTI, pero está registrado en la historia clínica que fue así. A los 2 meses de vida tuvo una meningoencefalitis aguda supurada con un absceso frontal, que nunca se pudo aislar el germen, pero bueno, recibió el tratamiento antibiótico, lo que quedó con unas secuelas encefálicas graves, ¿verdad? Tiene áreas de necrosis en el encéfalo. No tenemos las imágenes, tampoco ahora, me parece que no hacía mucho al caso tampoco, pero no tenemos las imágenes de ese momento. Después, a los 5 meses de vida, presenta una bronquiolitis con un daño posviral severo y queda con una epilepsia refractaria por el daño encefálico que tiene en la meningoencefalitis aguda supurada. A partir de allí queda con un trastorno del espectro autista, o sea, queda catalogada como con un trastorno del espectro autista severo, con conductas de auto y heteroagresividad bastante importantes. Eso hace que el examen físico realmente sea muy, muy complejo con la paciente. En general no deja mucho acercarse a la paciente, la madre es la única que puede tener buen contacto con la paciente, cuando uno trata de palparle el abdomen, cuando uno trata de inspeccionarla, es muy difícil. Bueno, y a partir de ese momento, la madre refiere que tiene un estreñimiento de larga data. Lo importante es que en realidad la niña es una desalimentada muy importante, es del medio rural, y durante muchos años la madre la alimentó solamente con leche de vaca. Muchos años, hasta los 9 años, prácticamente solo recibió leche de vaca. Eso hizo que tuviera una anemia severa, además de que es una desalimentada con un hipocrecimiento brutal, una anemia muy severa que requirió transfusiones en más de una oportunidad. Llegó a tener cifras de 6 gramos de hemoglobina. Los controles fueron muy irregulares durante los primeros años de vida. Y bueno, en el 2016 ella se ingresó un poco para una valoración general por parte de pediatría. Bueno, ahí se determina todo esto, tenía un retraso global de crecimiento, la anemia crónica que ya les estaba contando, y en esa oportunidad pediatría solicitó un montón de exámenes para valorarla de forma global. Y en realidad descartó, prácticamente no encontró ninguna patología, más que el daño post-infección que había tenido de recién nacida, o de lactante. Descartó quiste hidrático, toxocariasis, enfermedad de Chagas, no tenía nada en el coprocultivo, en el coprovirológico, y en ese momento gastroenterología, que era principalmente quien lo seguía, le hizo un esófago gastroduodeno y le hizo una biopsia por aspiración del recto, buscando descartar enfermedad de Hirschsprung. Y la biopsia demostró que tenía células ganglionares. En ese momento, esta es la placa del momento, esta placa no es del momento de la internación en la cual se hizo todo eso, es de unos meses después, donde ingresó y se le hizo un enema evacuador en bloc porque había tenido un episodio de impactación. Durante esos 2-3 años, la paciente tiene controles muy esporádicos, con una mala evolución, comienza a alimentarse con un poco más que leche de vaca, pero solo alimentos procesados. La madre refiere que licúa absolutamente todo para dárselo, si no la niña no lo recibe. Y en 2019 tiene una consulta, es enviada del interior a Montevideo con planteo de posible apendicitis aguda, porque tenía fiebre, dolor abdominal intenso, no se dejaba examinar, en el interior no contaban con un cirujano pediátrico, la envían al hospital de la capital, y allí es que, debido a la dificultad para examinarlo, se solicita una tomografía. ¿No? Ahora tengo las imágenes de la tomografía que ya se las muestro. Eso fue en enero de 2019. En esa oportunidad, al final se descartó la tomografía computada, se trató como una enterocolitis con metronidazol y ciprofloxacina, con lo que mejoró y se volvió a buscar causas de su grave estreñimiento y causas que explicaran todo el resto del hipocrecimiento.
Tengo toda la tomografía, pero se las paso a ver si Vamos se a ver puede ver algo en particular. Bien. Ahí. Siguiente. Arranca un poco con la... En realidad lo único que ve es una gran distensión abdominal, le dificulta bastante beber por el exceso de gas, y lo que ve es un recto sigmoides muy dilatado, con bastante edema de la pared y un fecaloma impactado en recto sigmoides. Bien. Siguiente. Next. ¿Quieres pasar más rapidito? Sí, el tema que se tranca con la transmisión. Ah, bueno. Está, Bien. Wow. Y decías, José, que tiene biopsia que descarta la enfermedad de Hirschsprung. exacto, tenía una biopsia por aspiración que se hizo en el 2016, y bueno, después de esta internación que continuó en valoración con nosotros, en realidad continuó en valoración, seguimiento por gastroenterología. Y en ese le pidieron muchos estudios nuevamente y solicitaron de nuevo descartar enfermedad de Hirschsprung. Bien. Y en enero de este año, junto con Paul Puglia, hicimos la biopsia rectal, hicimos una biopsia quirúrgica, la hicimos nosotros, y nuevamente se descartó la enfermedad de Hirschsprung. Tenía presencia de células ganglionares de aspecto normal Bien. en recto. Andrea Lo que, nos está preguntando eso de la biopsia y creo que ahí responde su pregunta. sí, Muy bien. ¿Tiene- lo que la madre refiere es que la madre le realizó, junto con, o sea, gastroenterología le ha indicado varios tratamientos a lo largo del seguimiento, con enemas y con laxantes. Lo que la madre refiere es que la niña tiene un comportamiento, voluntariamente retiene la materia. Es decir, ella siente la necesidad de evacuar, y cuando la madre la sienta en el inodoro, la niña hace todo lo posible por no hacer. Perfecto. Es decir, busca posiciones, se cambia de posición, se para. El otro día cuando la vimos en el hospital, se mantenía con las piernas cruzadas, parada, haciendo todo lo posible para no hacer. La madre refiere que tiene un ensuciamiento continuo, todo el tiempo, todos los días, pero no logra sentarla y que evacúe en el inodoro. José, ¿y qué tipo de enemas han tratado con esta paciente? Ahora, desde la última vez que la controlamos con Gabriela, le indicamos enemas con suelo fisiológico más jabón de glicerina la primera semana, y le íbamos luego, si era necesario, agregar, según el plan, como suelen hacer los doctores Peña y Billo. Bien. ¿Y los laxantes que ha indicado gastroenterología? ¿Tienes alguna idea? Mira qué Sí, hasta hace 15 días ella estaba recibiendo polietilenglicol, un sobre por día, más 2 comprimidos de bisacodilo en la noche. Pobre. Ahí nos pregunta el doctor Alejandro Ruiz si tienes idea qué volúmenes de enemas están manejando. ¿Qué han manejado? Me acuerdo la última vez cuánto se le indicó. Bien. Pero Ahora la última vez que lo vimos, que fue hace unos días, le habíamos indicado 500 más 15 centímetros de vaselina y 15 centímetros de jabón, a ver si la mamá lo podía hacer 2 veces por día. Y agregado a eso, le sacamos el polietilenglicol y le dejamos solo el bisacodilo. Y bueno, ahora esta semana quedamos en contactarnos de vuelta con ella. Bien. Se ve importante el fecaloma ahí en la... Esto fue previo a la desinfectación, sí. Sí. Y ahora
La diapo siguiente, a ver si puedo pasarla. Sí, sí. Perfecto. Vale. Bien. ¡Epa! No, se me fue rápido, ahora sí. No, Este fue el ingreso previo previo a que le hiciéramos la biopsia quirúrgica en enero, Bien. con el plan que le había dejado gastroenterología. Y nada, le hicimos una evacuación en bloc y le hicimos la biopsia luego de esto. Bien. Así estaba cuando le hicimos la biopsia en ese momento de la placa previa. Y esta foto es de hace una semana. Esa es la situación actual, que estaba recibiendo alimentos solamente procesados. Eso es lo que estaba recibiendo de parte de gastroenterología, que le había dado polietilenglicol y bisacodilo, que fue lo que cambiamos, y le iniciamos el plan de irrigaciones. Y bueno, la duda era si plantear una solución quirúrgica al estreñimiento o seguir con tratamiento médico. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a ver algunas de las preguntas. Le doy audio a la doctora Carla Santos, quiere hacernos unos comentarios. Carla, Hola buen Celeste. día, ¿cómo estás? Buenos Qué días. gusto. Hola, gracias. Hola, Mira, Carla. cuando nosotros tenemos a pacientes neurológicos, es como un grupo, parte de los pacientes con estreñimiento. Y yo creo que recordarles que tenemos una actividad refleja, tenemos la motilidad del recto aumentada, pero lo que predomina es la presión del esfínter anal aumentado. O sea, es súper fuerte el esfínter. Entonces, nosotros hemos tenido alguna experiencia con el uso de Botox en estos pacientes. Ojo, el Botox no les va a resolver toda la vida, solo es una parte o una relajación química transitoria que solo va a tener como efecto máximo entre 4, 6, en algunos pacientes 8 meses. Pero nos ayuda a iniciar la rehabilitación intestinal porque finalmente tienes que hacer algo con estos pacientes. Entonces, hemos aprendido con estos pacientes a enseñarles a las mamás a hacer enemas, les hemos aplicado toxina botulínica, seguimos con enemas porque sabemos que la toxina botulínica no va a actuar inmediato, sino va a pasar 1 o 2 semanas para que empiece a tener algo de efecto. Y justo cuando ya pensamos que tenemos bastante buen efecto, sobre todo el paciente no se distiende por gas, entonces empezamos la rehabilitación intestinal muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, como lo hace Estados Unidos, como lo hace el doctor de la Torre. Citas al paciente todos los días y empiezas a subir la dosis de laxante. Día que no evacúa, día que le toca enema y subo la dosis de laxante. Entonces son pacientes que lo puedes lograr una rehabilitación intestinal con muchísima motilidad intestinal, haciendo motilidad colónica con senócido. Entonces sí son pacientes que usan mucho senócido, usan 6, 8 tabletas de senócido. Y el truco ahí, que la verdad es que cuesta que esos pacientes se evacúen, pero tienes una ventaja. En muchos de ellos tienes gastrostomías, porque los pacientes también tienen mecánica de la deglución muy alterada. Entonces tú puedes trabajar mucha fibra con ellos, puedes trabajar alimentos que puedes mejorar. Incluso puedo agregar un laxante osmótico al laxante estimulante para que mi paciente tenga un poco de evacuación un poco más aguada y pueda hacer fácilmente salir. Entonces, ¿por qué no tiene que ser a base de laxantes osmóticos? Porque si no el paciente se va a estar cagando cada momento y una evacuación totalmente líquida. Pero si yo le pongo horario a esa evacuación, eso lo voy a hacer estimulando la motilidad del colon, puedo lograr esa evacuación. Entonces, eso es lo que hemos hecho. No sé si funciona, no sé si no hay tanto número de pacientes para decir que el tratamiento es efectivo, pero nos ha funcionado, en la práctica hemos estado bien y no hemos requerido poner Botox de nuevo. Entonces parece que cuando tú rompes ese ciclo vicioso de hipertonía del esfínter y empiezas a trabajar fuerte con tu rehabilitación intestinal, el paciente mejora. No lo sé, solo es una opinión. La verdad necesitaría mucho número de pacientes para poderles decir esto es lo efectivo. Gracias, Celeste. No, por nada, María Sornosa, la doctora María Sornosa de Puebla quiere comentarnos también. Yo quería hacer un comentario. Nosotros sí hemos tenido muchos de estos pacientes que llegan con ese abdomen, con ese impacto fecal,
con esas distensiones, y la verdad en esos pacientes hemos cambiado un poquito nuestra forma de actuar. Lo que hacemos es los internamos, los impregnamos de antibiótico y les empezamos 1, 2 o 3 días primero haciéndole irrigaciones para intentar desinflamar un poco el colon, sacar el gas, no empezar enemas justo al principio, y después les empezamos enemas, un programa de desimpactación. Ese impacto no se hizo en un día ni en dos, entonces no lo vamos a desimpactar en un día o en dos. A veces nos tardamos 5 días, 7 días. Obviamente, si el paciente no está tan grave, lo hacemos ambulatorio, pero cuando están tan distendidos y es algo tan crónico, vamos un poquito más lentos, más despacio, pero el paciente se va desimpactado. Y ahí, en ese momento, no les damos laxantes. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida del niño, que evacúe en el baño diario, que ella no tenga dolor, que ella no tenga distensión, que ella no manche, que ella no sufra. Entonces, lo que estamos haciendo es les dejamos un programa de un enema una vez al día por unos meses, 3 meses, 4 meses, y los niños cambian completamente, les cambia la vida. Y después de ese programa es cuando les cambiamos a laxantes de ese tipo estimulante. Pero tanto en el programa de enemas y tanto en el programa de laxantes lo hacemos con control radiológico, viendo que se vacía el 100% de la materia fecal del recto. Eso es como hemos hecho nosotros. Los laxantes, generalmente el polietilenglicol solo acaban el problema, lo que comentaba Carla, no solamente es que están evacuando todo el día, sino generalmente esas distensiones, ese crecimiento del recto suele ser por el polietilenglicol, entonces no los utilizamos. Pero en lugar de darles laxantes desde el principio, nos hemos dado cuenta que el laxante no funciona en ese momento, entonces preferimos dejarles en un programa de enemas y después cambiarles al laxante, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Andrea Ramos nos pregunta, María, y te vuelvo a dar audio, ¿a qué te refieres con impregnarlo al antibiótico? Si es endoluminal o es oral. Intravenoso. Nosotros hacemos es intravenoso, sí, es intravenoso. Y bueno, yo creo que una cosa que se me olvidó comentar, a mí más que una tomografía de este paciente me gustaría ver un colon por enema, porque eso nos ayuda a calcular la cantidad del enema, pero para los compañeros que estaban comentando el caso, tal vez 500 es un buen volumen. Muchas veces no necesitamos mucho volumen, pero lo que sí necesitas es más irritante. 10 o 15 centímetros de glicerina o 10 o 15 centímetros de jabón para este paciente puede ser minúsculo. A lo mejor necesitas un enema, no sé, sin ver el colon por enema, de 500 mililitros con 30 de glicerina, con 20 de champú, con 40 de glicerina, no lo sé. Tú al final no quieres hacer un enema enorme con el que el paciente evacúe mucho, pero sí necesitas que ese colon tan grande se mueva con más irritante. Entonces, a lo mejor haciendo 3 veces al día unos enemas un poquito más irritantes, vas reblandeciendo esa materia fecal y vas limpiando tu fecaloma, que obviamente no lo vas a hacer en un día, pero sí conforme van pasando los días poco a poco. Perfecto. Ahí consultan también qué laxantes los rotan. Yo antes de contestar esa pregunta, Bien. yo quiero preguntarle a José Salsamendi. José, tú que tienes audio, Sí, ¿en qué ciudad vives? Montevideo. Muy bien. ¿Qué tan accesible es para ti tener medicamentos que contengan cena o cenócidos para niños? No, se consiguen, sí. Sí, hay. ¿Sí? Sí. ¿Qué presentaciones hay? El conocido es Ciruelax, que hay una presentación que es en comprimidos, o si no, como una jalea, como una mermelada. Y el Ciruelax o la mermelada, ¿cuántos miligramos contienen? ¿Cómo le calculas la dosis? Una cucharada del Ciruelax trae 15 miligramos de cena. Ok, perfecto. Yo tengo entendido que en algunos otros países es difícil conseguir cenócidos, es difícil conseguir cena. Por eso hago esta pregunta, porque el tratamiento de cuando ya transicionamos o queremos transicionar de los enemas al laxante, es importante la pregunta que hace en el chat Macarena Arce sobre qué tipo de laxante es, cuánto laxante.
El laxante, y eso si quieren, pueden ver ahí en YouTube, yo tengo ahí una pequeña conversación sobre los tipos de laxante y cómo funcionan, pero los laxantes que nosotros buscamos para estos pacientes tienen que ir dirigidos a promover la motilidad del colon. El mejor laxante, bueno, no hay laxante ideal, pero hay ciertos parámetros para llamarle laxante ideal. ¿Cuáles son los requisitos para que un laxante sea el ideal? No los vamos a decir ahorita por falta de tiempo, pero el laxante que más se acerca al ideal son los derivados de los senócitos, el sena. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos. Si ustedes no tienen sena, tendrían que buscar otras alternativas que sean laxantes estimulantes de la motilidad. Generalmente lo que ustedes pueden encontrar es Dulcolax, Bisacodilo, ¿verdad? Cuando no tengan eso. Otro tipo de laxantes como son el polietilenglicol, yo podría decir no que no sirvan, sino que deberían estar prohibidos en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y es algo muy común que utilizan, darles polietilenglicol, PEG, Miralax, no sé cómo se llaman en distintas formas. Y lo que comentó Carla, no es para agregar un poco más, es el grupo de pacientes que tienen este tipo de problemas de motilidad con tantísimo impacto fecal, es muy fácil que se vuelvan a impactar. Es muy fácil que se vuelvan a impactar, porque esos colon, esos rectos sigmoides pueden colectar materia fecal del alimento de 1, 2, 3, 4, 5, 10 días y no se mueven, no van a tener un estímulo. Por eso el seguir con los enemas es fundamental, ¿verdad? Y después transicionar a los laxantes estimulantes. Primera línea, el sena. A veces estos pacientes, a pesar de grandes dosis de sena, te estoy hablando, a veces estamos dando 300, 350 miligramos, estamos hablando de más o menos lo que equivale a 20 o 30 cuadritos de Ex-Lax en Estados Unidos, que son 2 cajas al día. A veces estos pacientes logran tener una evacuación y hacer una limpieza completa del recto y del sigmoides, que ese es el objetivo diario de los laxantes. En estos niños, cuando tú le das un laxante, tiene que limpiar toda la popó que acumuló en el recto y en el sigmoides, que es un recto y sigmoides muy grande, y comprobarlo con una radiografía. En fin, es seguir todo un programa de manejo intestinal para estos pacientes. Estos pacientes son bastante complejos desde el punto de que, sumado a la impactación y a la distensión del colon y el reservorio que se genera de materia fecal, son pacientes con el espectro autista, y eso hace que poder acceder al paciente es muy difícil, ¿no? Eso les quería comentar, que a nosotros, si bien a ella la conocemos como equipo de coloproctología desde el año pasado recién, y fue cuando hicimos eso de desimpactarla en blog, que nos llevó 2 idas a blog solo para desimpactarla, y la tercera vez fue que le hicimos la biopsia, o sea que fue bastante como dificultoso. Perdón, cuando hablas de blog, es llevarla a quirófano. Sí, porque es imposible hacerle, es muy agresivo a la nena, y lo que nos pasa en ella es que la mamá es la única que puede acceder a hacerle el enema. Pero la niña, no sé si a una vez les pasó, pero a nosotros es como que tiene una resistencia y ella misma genera fuerza para no evacuar. No evacúa el suero que le ponemos en el enema. Es como muy difícil. Entonces, en algún momento nosotros estuvimos pensando como posibilidad de hacerle un procedimiento de Malone. Tampoco sabemos si eso podría ser como factible, porque ella también hace esa resistencia a la evacuación, porque de verdad que del espectro autista es una paciente que es como muy, muy difícil acceder. Y por eso es que como que se nos está complicando un poquito. Y sumado a eso, viven lejos de donde nosotros estamos, y tienen un medio socioeconómico bastante pobre, en el sentido de que no es fácil contactar con ella tan frecuente. No sé si me explico.
Sí. Te explicas muy claro. Por eso las recetas del tratamiento médico y del tratamiento quirúrgico de los pacientes con estreñimiento crónico idiopático asociado o no a un trastorno conductual, a un trastorno neurológico, no existe. No hay una regla, así como como pusimos ahorita para la ganglionosis total. Creemos que ya entendimos cómo debemos de tratar la ganglionosis total, en qué momento, con qué descenso, etcétera. En estos pacientes se tiene que tener todo el menú de posibilidades y tratar al paciente de acuerdo a las condiciones locales, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Nosotros tuvimos un paciente, bueno, tenemos muchos pacientes, pero uno de ellos me recuerdo muy bien, que yo dije al principio, cuando yo no tenía experiencia en eso, yo seguía las mismas reglas. Pues lo voy a limpiar, lo voy a meter al quirófano porque no lo podíamos desimpactar con enemas, lo metí al quirófano, lo desimpacté digitalmente, le seguí con los enemas y entonces el paciente tenía que regresarse a su país, tenía que regresar a su lugar de origen. Y entonces le va a seguir dando el cenócido, ya vio que funcionó, ya vio que 10 tabletas al día está muy bien y en 6 meses viene y vamos a ver si le podemos reducir el seno o requiere más. Y ya, el paciente se regresó a su país y la mamá la semana siguiente me habló que el niño estaba en la urgencia otra vez, lleno de materia fecal, y yo le dije, pero pues, ¿qué pasó? Dijo, no, es que no conseguí el SENA. En todo mi país no hay SENA. Entonces ahí es cuando uno aprende a decir, yo la regué, yo hice mal, porque mandar un paciente con un medicamento que no va a ver en su país no es lo indicado. Entonces, ante ciertas circunstancias tenemos que hacer diferentes cosas. Yo he visto en todos los pacientes que tenemos operados con estas dilataciones tan grandes del recto y del sigmoides, todos tienen un trastorno histopatológico del recto y del sigmoides. Eso lo deben de saber ustedes. El músculo liso que conforma la capa externa del recto y del sigmoides se ve sustituido por fibrosis. Es decir, hay una miopatía secundaria y hay fibrosis. Es decir, en vez de músculo, hay tejido cicatrizal. Hay una hipertrofia del músculo también que hace que las fibras se separen y hay puentes de fibrosis entre ellos. Hay una neuropatía secundaria, hay zonas de aganglionosis con zonas de hiperganglionosis, hay partes en donde la muscular de la mucosa es tan hipertrófica como si fuera la muscular externa. Es decir, estamos trabajando ya con un colon y con un recto que además de estar grande y dilatado y no se mueve, tiene trastornos importantes de la histología. Por eso es que nosotros a veces decidimos por la operación, porque sabemos que esos niños no van a responder, inclusive con un malón, un recto y sigmoides tan gigantesco, ¿verdad? Aunque tú le pongas el malón, si no ha respondido a los enemas por abajo, tampoco va a responder por arriba, ¿verdad? Y se va a volver a impactar. Los objetivos en estos pacientes son, número 1, no permitir que vuelvan a impactarse. Ese es el principal objetivo. Y número 2, tratar de que estos pacientes todos los días limpien su recto y su colon. ¿Cómo? Con enemas, con dosis altas de laxante o como sea. Si la resección de un segmento que anormalmente, que ya está enfermo, dilatado, con una histología normal, entonces podría estar indicado. Voy a preparar unas diapositivas para la próxima vez que nos reunamos para explicarles más o menos el proceso de cómo hacemos nosotros el tratamiento de estos pacientes con este problema tan importante y tan común y tan frecuente en todo el mundo. Nosotros en Argentina no tenemos SENA. Yo personalmente he tratado de buscar experiencia, bueno, aprendí a usar el SENA, pero aquí en Argentina no lo tenemos, y las versiones que hay son mezcladas con Plántago y vienen unas fórmulas, pero no tienen buenos resultados, por lo menos las he probado en algunos pacientes y no tienen. Entonces el bisacodilo, que es el Dulcolax, pero es la grajea del Dulcolax, es lo que mejor funciona o mejor se puede extrapolar a la acción del SENA.
El picosulfato de sodio, que es el Dulcolax, pero es en gotas. El problema que tiene el picosulfato es que tiene acción prokinética en todo el intestino, desde el delgado al colon. Entonces, por ahí da muchos cólicos en los pacientes. Entonces, la dosis es muy difícil de controlar, pero responden. Son los únicos 2 prokinéticos que nosotros tenemos en Argentina en este momento. Es lo que yo les comentaba. Y los pacientes que tienen este tipo de problema, vamos a hablar de lo mismo. El paciente que vimos hace rato que no se dejaba hacer las irrigaciones, que necesita apoyo psicológico, todos estos pacientes con trastorno o sin trastorno van a necesitar un psicólogo en su grupo, una trabajadora social en su grupo para poder ser exitosos. No nomás es el enema, no nomás es darles una cucharada o 3 cucharadas de Cirelax o un chocolate de cena. Eso es parte importante, pero una parte complementaria que no puede desaparecer es trabajar en equipo, en un grupo multidisciplinario, que no nomás estemos nosotros como cirujanos. Cuando estos pacientes llegan al cirujano es porque ya nadie los quiere ver. A mí nunca me refiere un gastroenterólogo, nunca me ha referido un gastroenterólogo un paciente con estreñimiento, nunca, a menos que lleguen así, a menos que ya lo hayan tratado en otros lados y ya estén así, ¿verdad? Y entonces cuando ya el niño ya tiene mucho tiempo enfermo. Por eso es muy importante los grupos multidisciplinarios, hacer clínicas especializadas de esto y trabajar con protocolos bien establecidos para cada enfermedad. Pues muchas gracias, creo que ha sido una mañana muy productiva. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Lo más importante es que manden casos para poder alimentar este grupo. Cuídense mucho, manténganse a salvo. Un abrazo a todos. Chao. Gracias. Hasta Hasta luego. la próxima semana.